Bueno, esta historia es una de esas que te deja así, con la boca abierta. Al final tiene un giro que cuando lo vi no lo podía creer. Hola mi gente bonita, soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si te gustan las historias bizarras, los crímenes reales, las teorías de conspiración y las curiosidades, suscríbete aquí al canal y deja tu like que nos ayuda. Y vamos al video. En la pacífica ciudad de Morgantown, en Virginia Occidental, Estados Unidos, la ciudad es conocida por la famosa Universidad de Virginia Occidental. Es esa típica ciudad universitaria americana, ¿sabes? Que durante un año se llena de jóvenes, todos de la universidad, y ahí, en el periodo de vacaciones, ella se calma y se vuelve más tranquila. De hecho, el equipo de fútbol americano de la universidad es bastante grande. La gente se vuelve loca cuando es época de campeonato. Está realmente muy llena, pero además de la universidad, Morgantown es una ciudad en crecimiento. Hay muchos museos, restaurantes interesantes, muchas cosas para hacer, tiendas y otros tipos de entretenimiento que están creciendo en la ciudad, incluso, y eso termina atrayendo a muchas familias, personas que quieren una vida más tranquila en una ciudad más pequeña, incluso por la baja criminalidad que tiene la ciudad. Pero lo que realmente trae fama a esta ciudad es la perturbadora historia de Skylar Neese. Skylar, una adolescente de 16 años, cursaba el segundo año de la secundaria. Era una estudiante excelente, siempre tuvo buenas notas, participaba en las clases, siempre estaba allí. Realmente una excelente estudiante. Y ella, de hecho, trabajaba a medio tiempo en la hamburguesería de comida rápida Wendy's que había en la ciudad. Ella tenía varios amigos en la escuela, era bien conocida, tenía buenas relaciones y a todo el mundo le gustaba mucho porque era una niña muy buena. Sus padres, David y María, estaban muy orgullosos de ella y como era hija única, el padre incluso dijo: "Yo mimaba mucho a mi hija porque solo tenía a ella y era la princesita del papá". Él incluso cuenta cómo participaba en los juegos con ella, juegos de muñeca, de sentarse a tomar un té. Siempre ha sido un padre muy participativo que disfrutaba de tener ese tiempo con ella. Skylar creció y siempre fue una buena hija, retribuía todo ese cariño que los padres tenían por ella. Era trabajadora, obedecía, siempre fue muy agradecida con sus padres. Y Skylar tenía una mejor amiga llamada Sheila. Se conocieron a los 8 años de edad y se volvieron inseparables desde entonces. Era esa amiga típica, así encuentras una, encuentras a la otra, ¿sabes? Todo el mundo tiene una amiga así. En la noche del 5 de julio de 2012, Skylar terminó su turno en el fast food y fue directo a casa. Cuando llegó a casa, encontró a su padre y a su madre sentados viendo la televisión y pasó por la sala y dijo: "Miren, estoy muy cansada, voy directo a mi cuarto". Cruzó la sala hasta el final del pasillo, que era el cuarto de ella, entró y cerró la puerta. Los padres dijeron buenas noches e imaginaron que la hija debía estar muy cansada, ¿no? Porque es escuela por la mañana, medio tiempo en el restaurante, comida rápida, esa cosa, esa locura, ¿no? Entonces se imaginaron que ella debía estar muy cansada. En la mañana siguiente, David y María se despertaron muy temprano. Se estaban preparando para ir a trabajar, tomando café, conversando sobre cosas triviales y se dieron cuenta de que la puerta del cuarto de Skylar todavía estaba cerrada. Pero ellos imaginaron: mira, ella trabajó ayer, dijo que estaba cansada, creo que necesita dormir para recuperarse, así que la dejaremos dormir. Y al final ellos salieron, fueron al trabajo y ni siquiera fueron a chequearla porque imaginaron que debía estar durmiendo. Por la tarde, David volvió a casa del trabajo un poco más temprano y se dio cuenta que la puerta del cuarto de Skylar todavía estaba cerrada. Y ahí le pareció extraño. ¿Por qué la puerta de ella todavía estaba cerrada? Ya era por la tarde, ¿no? Entonces pensó: bueno, ya durmió suficiente. Voy a ir a tocar la puerta de su cuarto para llamarla, para despertarla. Entonces él fue y tocó la puerta del cuarto de Skylar y dijo: ¿qué tal, hija? Vamos a levantarnos, ¿verdad? Es hora de despertar. Se arreglaba para el próximo turno y ella no respondía y él continuó golpeando la puerta y no hubo ninguna respuesta. Así que, naturalmente, fue y abrió la puerta. Al abrir la puerta del cuarto, miró directamente a la cama. La cama estaba intacta. Entonces, allí se dio cuenta de que nadie había dormido allí. Él encontró eso muy extraño. Lo primero que hizo fue
tomar el celular y llamar a su hija. Entonces sonó, nadie contestó, le pareció algo muy extraño, y entonces decidió llamar a su esposa, a María. María atendió, María estaba en el trabajo. Dijo así: hola, ¿qué pasó? Él dijo así: ¿hablaste con Skylar hoy? Entré aquí en su habitación y la cama está hecha, ¿verdad? Parece que nadie ha dormido aquí. La María entonces responde que no hablé con Skylar hoy, y al menos debe estar con sus amigas, 16 años, adolescente, y haber salido con las chicas. Entonces David decide tomar el teléfono y llamar a Sheila, la mejor amiga de Skylar. Él logra hablar con Sheila y le pregunta: hola, ¿has visto a Skylar? Estoy buscándola, no está contestando. La madre no sabe dónde está. ¿Por casualidad está contigo? A Sheila en esa situación dijo: no, hablé con ella ayer, alrededor de la medianoche, pero no he hablado con ella hoy, no he tenido ningún contacto con ella. Voy a hacer lo siguiente, voy a intentar llamarla y ver si puedo hablar con ella, y luego te aviso. Pero David se quedó observando la habitación y dijo: esta historia es muy extraña, porque Skylar no es una chica que haga esas cosas, ¿sabes? Él comenzó a mirar por el cuarto y vio la ventana. Estaba un poco extraño. Cruza el cuarto y llega a la ventana. Él vio que tenía una rendija de la ventana abierta. Cuando levanta esa ventana, ve que la malla protectora de mosquitos ya no estaba allí. Él no entendió nada y fue a buscar dónde estaba esa pantalla. La encontró dentro del armario de Skylar. Entonces se quedó con la pulga detrás de la oreja. ¿Por qué la pantalla de protección estaba dentro de su armario? ¿Y entonces qué hace? Decide abrir toda la ventana y asomarse. Cuando miró hacia abajo, había un banco. El banco allí en su jardín, justo debajo de su ventana. Ahí se deshizo. Todo indicaba que ella salió en medio de la noche. Saltó allí, ¿verdad? Ella ya había quitado la malla de protección. Saltó el banco y salió. Y dejó todo allí porque volvería por allí. Fue entonces cuando él comenzó a preocuparse bastante. Alrededor de las 4 de la tarde, recibieron una llamada del gerente de la lanchonete donde trabajaba Skylar, preguntando: oye, Skylar no ha aparecido, está programada para trabajar hoy, pero hasta ahora nada. ¿Dónde está ella? Y realmente ella era una niña muy buena, así que no solía faltar al trabajo, no faltaba en la escuela, era bastante responsable para tener 16 años. Y en ese momento los padres dijeron: basta, no se puede esperar más, esto es muy extraño, la historia está rara. Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. No, yo que soy la desesperada, gente, había llamado hace tiempo. No iba a haber esperado todo esto, no. Y entonces, en ese interín, llamaron a la policía. La policía comenzó a ver qué se podía hacer, si íbamos a ayudar en la búsqueda, o si nos quedábamos en casa esperando a ver si ella aparece, que de repente aparece en casa y no es nada de esto, solo un malentendido. En ese momento, el celular de María suena y es Sheila. En ese momento, María pensó que había encontrado a Skylar, que estaba con Sheila, pero en realidad Sheila se vuelve y le dice: mira María, necesito contarte la verdad sobre lo que pasó anoche. Sheila comenzó a contarle a María que ellas habían salido escondidas la noche anterior, ella, Skylar y otra amiga de ellas, Rachel. De hecho, las tres se volvieron inseparables. Y eso en realidad era algo que terminó siendo una rutina. Así, siempre hacían eso. ¿Qué hacían? Cada una salía escondida de sus casas, tomaba el coche y conducía por la ciudad, fumando marihuana, divirtiéndose. Típico de adolescentes, como esto era algo que ellas ya hacían siempre, ya estaban acostumbradas a ello, y tenían una forma de volver a casa. En lugar de parar el coche en la puerta de cada una, tenían miedo de que el ruido del coche despertara a los padres o al vecino y creara esa situación. Entonces, ¿qué hacían? Generalmente dejaban a una a otra, ¿verdad? 2 cuadras antes de la casa de la amiga. Entonces, ellas iban, hacían sus cosas, salían emocionadas una a una. Y a la hora de volver, 2 cuadras antes de la casa, las dejaban y ellas caminaban hasta la casa en la oscuridad.
para no levantar ninguna sospecha, porque si algún padre despertaba, esa diversión iba a acabar, y fue exactamente eso lo que había sucedido la noche anterior. Ellas habían escapado de casa, cada una, fueron a pasear, fumaron marihuana, se divirtieron, y Sheila le dijo a María que alrededor de la medianoche había dejado a Skylar en el lugar que habían decidido y vieron a Skylar caminando, pero hasta ese momento no habían visto si ella llegó a casa o no. Y en ese momento los padres se preocuparon mucho porque tienes a una chica de 16 años posiblemente drogada, caminando, vagando por calles oscuras en medio de la noche, y eso comenzó a levantar la posibilidad de un secuestro, y Dios sabe qué. David y María llamaron a la policía tan pronto como colgaron con Sheila con esa nueva información, y ya estaban bastante preocupados y diciendo, mira, ahora la cosa se volvió mucho más serio. Mientras tanto, Sheila y la madre fueron a la casa de María y David y comenzaron a buscar por los alrededores, a ver si la encontraban, porque imaginaron que, de repente, como ella estaba drogada, se perdió y está en algún lugar, está perdida. Comenzaron a pensar en varias posibilidades, pero nada, no encontraban la escalera. Fue entonces cuando David recordó que en uno de los edificios de su calle hay una cámara. Entonces, salieron. Corriendo hacia el edificio, hablaron con el gerente allí, explicaron toda la situación y preguntaron, ¿podemos ver esta imagen para ver si hay alguna pista? Pero lo que descubrieron dejó más dudas. De acuerdo con lo que dijo Sheila, ella dejó a Skylar alrededor de la medianoche en su punto de encuentro y se fue a casa. Pero con las imágenes de la cámara logran ver alrededor de la 1:30, más o menos. Ellos logran ver un coche llegando, estacionándose y a Skylar corriendo hacia ese coche y entrando voluntariamente dentro de él. Es decir, creo que no fue un secuestro, porque ella entró voluntariamente en ese coche. Ella sabía, conocía a quien estaba dentro de ese coche. Ahora, entonces, la misión completa era descubrir quién estaba dentro de ese coche para ver si había alguna pista de dónde estaba Skylar. La teoría de la policía en toda esta historia era que ella salió con las amigas, se tomó un trago, luego volvió a casa y después, a la 1:30, salió de nuevo con otra persona. Y a los ojos de la policía es común, ¿no? Que los adolescentes escapen de casa y luego eventualmente regresen. Los padres estaban aún más preocupados porque primero, no sabían de ningún novio que ella tuviera, ni nada. Segundo, porque eso no era común en ella, no era una chica que daba problemas, se metía en líos. Y tercero, que ellos no observaron nada en casa que pudiera llevar a esa actitud de Skylar. Y así, en los días siguientes, la policía continuó investigando y tratando de descubrir de quién era ese coche. Pero la imagen de la cámara de seguridad era muy mala. No se podía ver nada, no se podía ver la placa, no se podía ver el modelo del coche, no se podía ver nada. Y para la policía, ellos aún pensaban que esto era un caso de una adolescente huyendo de casa, que en poco tiempo ella volvería. Los días pasaron, los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y no hubo noticias de Skylar. La policía estaba desesperada detrás de ella. Toda la comunidad se movilizó. Comenzaron a distribuir carteles para ver si alguien podía obtener alguna información sobre lo que había sucedido con Skylar Neese. Pero nadie tenía ninguna noticia. Pero el comportamiento de algunas personas comenzó a llamar la atención de la policía. Rachel, que era una de las amigas, ¿verdad? Era la tercera amiga en el caso. Horas después de la desaparición de Skylar, publicó una foto muy sonriente en un bar con su amiga. Así, un comportamiento muy extraño. Y Sheila, ¿verdad? Por otro lado, continuaba allí todos los días, llamaba a María y ayudaba en las búsquedas. Iba detrás a ver si conseguía alguna información, pero una policía que incluso había tomado el testimonio de Sheila en ese momento, comenzó a encontrar el comportamiento de ella un poco extraño, algo bizarro incluso. Ella dijo que todo lo que María decía, que Sheila estaba ayudando preocupada, llorando. Ella no vio eso cuando tomó el testimonio de Sheila. Muy al contrario, de hecho, ella dijo que incluso su expresión parecía vacía, no demostraba ninguna emoción, así que parecía que ni siquiera estaba preocupada por la desaparición de su amiga. Mientras esa misma policía se sentaba con Rachel, se dio cuenta
de que Rachel estaba muy nerviosa. Dice que ella movía la mano, un poco desesperada, mirando hacia un lado, y eso comenzó a ponerle una pulga detrás de la oreja a la policía. Pero lo que dejó a esta policía más desconcertada fue el hecho de que Rachel y Sheila, cuando dieron su testimonio, contaron la historia exactamente igual. Las mismas palabras, así, tintín por tintín, ¿sabes? Y la policía dijo, hombre, nadie cuenta una historia exactamente con las mismas palabras. Eso es muy extraño. Parecía incluso que estaba ensayado, ¿sabes? 6 meses pasaron en este misterio y ya era diciembre. Y el caso no avanzaba porque nadie tenía información, nadie aparecía con nada nuevo. Y el caso de ella comenzó a caer en el olvido, y la esperanza de los padres de, primero, encontrar a su hija con vida, segundo, saber lo que ocurrió, también comenzó a caer. Pero entonces, el 12 de diciembre, todo cambió. Rachel, la amiga que había salido con Sheila y con Skylar esa noche, tuvo un ataque de pánico. Ella comenzó a volverse loca, tuvo un colapso, empezó a insultar a la familia, salió corriendo por el vecindario, rompiendo todo en la casa. Una locura. Gente, una locura. Su madre, desesperada por esta situación, decidió llamar a la policía, porque no podía controlar a Rachel. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. La policía llegó a la casa de Rachel y la llevó a una clínica psiquiátrica porque ella realmente estaba teniendo un ataque de locura. Ella llegó a estar internada un tiempo en ese hospital psiquiátrico. Cuando finalmente recibió el alta, tomó el coche y fue directamente a la delegación. Ella entra y pide hablar con el delegado. Cuando el delegado llega, ella dice, mira, necesito quitarme un peso de encima y necesito hablar la verdad sobre la desaparición de Skylar. Y ahí volvemos a la noche del 5 de julio de 2015. La Skylar, llegando a casa del trabajo cansada, diciendo buenas noches a los padres, diciendo que iba a descansar, yendo directamente a su habitación, cierra la puerta. Ella se acuesta en su cama y comienza a recibir varios mensajes de Rachel y Sheila, hablando vamos a salir, vamos a disfrutar, vamos a fumar uno, esas cosas, pero Skylar no quería. ¿Por qué? Ya hacía un tiempo que la amistad de las tres estaba un poco deteriorada. Ella comenzó a darse cuenta de que Rachel y Sheila se habían vuelto muy cercanas y comenzaron a excluirla un poco. Eran esas pequeñas cositas, ¿sabes? Pero sabemos, podemos sentir cuando eso está sucediendo. Entonces era así, vamos a tomar una selfie. Skylar siempre estaba en un rincón, o ellas acordaban ir con ropa parecida o con ropa igual a la escuela y no le avisaban a Skylar, y eso comenzó a herirla mucho. Obviamente cuando tenemos 16 años pensamos que esto es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces son esos problemas típicos de adolescentes, pero después de mucha insistencia de Rachel y Sheila, Skylar decidió ceder y dijo, está bien, voy a darles una oportunidad. Vamos, salgo de casa, escondido, vamos a fumar un porro, vamos a disfrutar de la onda y todo estará bien. Ahí, un poco antes de 00:30, Skylar quita la malla de protección de su ventana, salta la ventana del cuarto, baja en el banquito y va al encuentro de las dos amigas. A la 00:30, Skylar, que estaba esperando allí afuera, ve un coche acercándose y naturalmente es el coche de Sheila, su amiga. Ella sale corriendo, entra en el coche y las tres amigas comienzan a conducir por la ciudad. Sheila conduce durante aproximadamente 45 minutos y comienza a manejar por una carretera hasta llegar a un punto que era conocido por adolescentes justo para ir a fumar. Y cuando ya están a algunos kilómetros bien lejos de la carretera principal, Sheila decide parar el coche y dice, bueno, aquí está bien, este es nuestro lugar para fumar. Después de estacionar el coche, las tres salen del coche y comienzan a caminar hasta encontrar un lugar que consideran bueno para sentarse y fumar. Entonces se sentaron allí, conversando, riendo, y Sheila sacó el porro del bolsillo y dijo, bueno, vamos a encenderlo, ¿no? Solo que en eso se dio cuenta de que no tenía el encendedor. Entonces dice, tengo un encendedor en el coche. Skylar, ¿por qué no vas a buscar el encendedor en el coche? Skylar se levanta y dice, está bien, voy allá. Se dio la vuelta hacia sus amigas y comenzó a caminar en dirección al coche.
En eso, ella escucha a las dos amigas también levantándose y diciendo así: 1, 2, 3. En 3, Skylar siente 2 ligeros toques, ligeramente en su espalda. A Skylar no le queda más remedio, sale corriendo, tratando de escapar de los ataques de sus amigas, pero eventualmente ya había recibido 2 puñaladas en la espalda, comienza a disminuir el paso y Sheila salta sobre ella. Ella se monta sobre Skylar y comienza a apuñalar a su amiga. Skylar comienza a intentar defenderse de la manera que puede, pero eventualmente Rachel llega y las dos logran sujetar a Skylar y luego cada una toma su turno. Más facultad, más facultad, más facultad, facultad. Ellas apuñalaron a Skylar varias veces. Todo lo que Skylar pudo hacer fue preguntar: ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto conmigo? Pero ellas no dijeron nada. Y eventualmente, con toda esta situación, Rachel se levanta y se aleja un poco, pero se da cuenta de que Sheila sigue apuñalando a Skylar hasta que su cuello dejó de hacer ruidos de asfixia. Eso fue lo que dijo Rachel. Después de ese ataque horroroso, las dos se levantan y van hasta el maletero del coche, donde tenían un verdadero kit de asesinato. Ellas sacaron palas, sacaron desinfectante, agua blanqueadora, guantes. Todo lo que necesitaban para encubrir el crimen lo tenían. Entonces ellas comienzan a limpiarse, a limpiar toda la sangre, a intentar limpiar la ropa de la mejor manera que pueden. Y ahí ellas agarran la pala para intentar comenzar a cavar una tumba para enterrar el cuerpo de Sky. Pero cuando intentan hacer la tumba, ven que el suelo está muy duro. Es decir, no iban a poder, no tenían la fuerza para eso, no iban a poder cavar una tumba lo suficientemente grande para que quepa el cuerpo de la amiga. Entonces ellas deciden abandonar la IDE, a de hacer una tumba allí, y comienzan a arrastrar su cuerpo hasta una parte que tenía árboles, ramas, todo lo que pudieran encontrar para intentar cubrir el cuerpo. Comenzaron a hacerlo. Luego, después de que esconden el cuerpo de la mejor manera que pueden, simplemente guardan todo el kit de asesinato que tenían, guardan el coche, entran y se van. Se descubrió que ellas en realidad estaban planeando este ataque desde hace meses. Todo fue planeado, detalle por detalle. Y ellas decidieron matar a Skylar simplemente porque ya no les gustaba. Gente, miren qué locura esto. Esto llevaría esas peleitas de adolescentes a otro nivel, ¿no? El lugar que fue elegido para el asesinato de Skylar también fue todo planeado perfectamente. Ellas querían que fuera un lugar más alejado de Morgantown para intentar no levantar ninguna sospecha. El plan fue tan bien elaborado que el olvido del encendedor también fue intencional. Ellas sabían que el encendedor iba a estar allí en el carro, que Skylar iba a levantarse y girar de espaldas a ella, y ellas lo habían planeado. Vamos a contar 1, 2, 3 y vamos a atacar a nuestra amiga. Para concluir esta historia, Rachel recibió 30 años de prisión y Sheila terminó recibiendo una condena perfecta. Durante el juicio de ambas, Rachel se mostró muy arrepentida, incluso llegó a hacer una disculpa a los padres de Skylar y lloró mucho, pero mucha gente pensó que todo fue una actuación. Sin embargo, por otro lado, Sheila no mostró ningún remordimiento. Muy al contrario, durante todo el juicio ella sonreía, guiñaba un ojo y comenzaba a reír cuando las personas iban a cuestionar una cosa bien macabra. Y lo más bizarro de todo esto fue que en marzo de 2013, un mes antes de que la Sheila fuera arrestada, dejó un mensaje en Twitter que fue bizarro. La policía, cuando identificó el cuerpo de Skylar y fue a público para informar a los medios que se había encontrado su cuerpo, Sheila tuiteó unos días después un mensaje así: realmente fuimos al entrenamiento. Así que eso es todo, amigos. Esa fue la historia de hoy. Si te gustó, dale like, comparte, deja tu like, suscríbete al canal, pide a tus amigos locos que compartan y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.